Listo. Buenos días, muchachos. Recuerden que estamos en la Academia Bryce, la mejor academia del sur del Perú. Quien les habla es el profesor Javier Oxacopa Cáceres y vamos a continuar con nuestro repaso. Vamos a hablar el día de hoy de verbo. ¿Ya? A ver, rápidamente, entonces. Vamos a agrandar un poquito la pizarra. El verbito. Definición de verbo. ¿Cómo podemos definir el verbo? Me dice, el verbo desde un punto de vista de la semántica. Para la semántica decimos que el verbo es una palabra semantizada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir semantizada? Que es una palabra que sí tiene significado pleno, tiene valor por sí mismo. ¿Y qué me señala? Es una palabra que señala acción, estado o condición del sujeto. Acción, estado o condición del ser. Eso es para la semántica. Para la sintaxis, sintácticamente hablando, decimos que el verbo funciona como núcleo del predicado. Es la palabrita que siempre cumple esa función, solo puede cumplir esa función. Es una función privativa. ¿Qué quiere decir? Que el verbo solo cumple esa función. Desde el punto de vista morfológico, para la morfología decimos que el verbo es una categoría variable. ¿Por qué es variable? Porque tiene accidentes gramaticales. Tiene morfemas flexivos, que es lo mismo. Ya tiene accidentes gramaticales, tiene morfemas flexivos. ¿Cuántos morfemas flexivos o accidentes gramaticales tiene? Tiene 5. ¿Ya? 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? En primer lugar, tiene tiempo, presente, pasado y futuro. Tiene número, singular, plural. Tiene persona, primera, segunda, tercera persona. Tiene modo, modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Y tiene el aspecto, aspecto perfectivo e imperfectivo. Esos son los 5 accidentes gramaticales que tiene el verbo. Es la palabra que tiene mayor cantidad de accidentes. Ahora, de estos 5 accidentes, 3 son exclusivos del verbo. El tiempo, el modo y el aspecto. Solo el verbo tiene estos accidentes gramaticales. ¿Y con quién? Y el número y la persona. El número y la persona son accidentes que comparte. ¿Ya? El verbo siempre va a concordar en número y persona con el pronombre. Siempre. ¿Ya? Entonces el verbo tiene concordancia gramatical con el pronombre, no se olviden. Y desde el punto de vista lexicológico, decimos que el verbo es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué es de inventario abierto? Porque podemos agregar nuevos términos, podemos crear nuevos verbos, no tiene límites. Esa es su definición. Ahora, hemos dicho que el verbo es variable porque tiene accidentes gramaticales. Vamos a ver los accidentes gramaticales. Empecemos en primer lugar con la persona y el número. La persona me señala al ser que realiza la acción. Y el número me señala la cantidad de seres que realizan la acción. ¿Ya? La persona me señala al ser que realiza la acción y el número, la cantidad de seres que realizan la acción. Ahora, la persona, ¿cuántas personas gramaticales tenemos? Tenemos 3. La primera, la segunda y la tercera persona. 3 personas gramaticales. La primera persona hace referencia al hablante, a la persona que habla en el momento que se realiza la acción. La segunda persona hace referencia al oyente y la tercera persona hace referencia al referente, el ser de quien se habla o se dice algo. Esas son las 3 personas gramaticales, chicos, ¿ya? Primera persona, el hablante. Segunda persona, el oyente. Tercera persona, el referente. Ahora, el número me señala la cantidad de seres. Si es un solo ser, será singular. Si es varios seres, será plural. En primera persona del singular tenemos yo, en segunda persona el tú y en tercera persona él o ella. El verbo se relaciona con esos pronombres. En plural, de primera persona tenemos nosotros, nosotras. Plural de segunda persona, vosotros, vosotras. Y el plural de la tercera persona, ellos, ellos. Entonces, el verbo se relaciona con estos pronombres. En caso de que no haya sujeto, se relaciona con estos pronombres. Se sobreentiende que son estos.
¿Listo, muchachos? Esa es la persona y el número. Ahora vamos a hablar del modo. ¿Ya? ¿Cuántos modos tenemos nosotros, profe? Nosotros tenemos 3 modos. Ahí está. Nosotros tenemos 3 modos. En primer lugar, tenemos el modo indicativo. Tenemos en primer lugar el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. ¿Ya? Modo indicativo, modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo me señala un hecho objetivo, un hecho cierto, un hecho verificable, un hecho que afirma algo o que niega algo. El modo subjuntivo me expresa un deseo, una duda, una probabilidad. Y el modo imperativo me expresa un ruego, un mandato, una petición, una orden. Esos son los 3 modos. Ahora, para poder comprobar de que un verbo está en modo indicativo, subjuntivo, le vamos a acuñar algunas cositas. ¿Ya? Por ejemplo, en el modo indicativo, si un verbo está en modo indicativo, para comprobarlo, yo le voy a agregar el refuerzo, es cierto que. ¿Ya? Le voy a agregar ese refuerzo. Si el verbo se puede conjugar con este refuerzo, quiere decir que es modo indicativo. Mira acá, nosotros decimos acá, te amo demasiado. Te amo demasiado. Acá es el verbo amo. Yo puedo decir, es cierto que te amo demasiado. ¿Te das cuenta? O también puedo decir, mañana iremos al cine. Es cierto que mañana iremos al cine. Profesor, ingresé a la universidad. Es cierto que ingresé a la universidad. ¿Te das cuenta? A los verbos en modo indicativo se le agrega siempre ese es cierto que. Si lo acepta, entonces correcto, es modo indicativo. ¿Ya? En el modo subjuntivo, al verbo le voy a acuñar el refuerzo ojalá. Si acepta el ojalá, subjuntivo. Mira, que te vaya bien. Acá tengo el verbo vaya. Yo podría decir, ojalá que te vaya bien. Ojalá te vaya bien. Cuando llegues, iré. En esta oración tengo 2 verbos. Tengo el verbo llegues y tengo el verbo iré. En el caso del verbo llegues, yo puedo decir, ojalá llegues. Ojalá llegues. Así es subjuntivo. En el caso de iré, mira, yo no puedo decir ojalá iré. Iré, ¿qué modo sería, chicos? Este iré, ¿qué modo sería? Indicativo. Indicativo. Claro, sería un modo indicativo, profesor. ¿Por qué? Porque el iré acepta, es cierto que iré. Es cierto que iré. ¿Ya? Entonces, ya sabes, entonces, subjuntivo, agrego ojalá, indicativo, agrego es cierto que. Y por último tenemos el modo imperativo que señala ruego, mandato, petición. En este caso, no hay necesidad de agregar nada, pero si quieres le puedes acuñar el vocativo, o sea, el nombre del ser a quien le estás hablando, o simplemente el pronombre tú o usted o ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces acá digo, chicos, cállense. Chicos, cállense. En este caso, por ejemplo, el vocativo ya está acá, chicos. A él, ¿qué le estoy pidiendo? Que se callen. Cállense. ¿Te das cuenta? Estudia para tu examen. Te estoy pidiendo que estudies para tu examen. ¿Le puedo acuñar el vocativo? Sí, si quiero. Le acuño el vocativo. Tú estudia para tu examen. ¿Te das cuenta? Claro que ya no es necesario porque es evidente cuando es una orden. Esos son los 3 modos, muchachos. ¿Ya? Esos son los 3 modos. Ahora hablemos del tiempo. El tiempo. Nosotros, chicos, sabemos que el tiempo se divide en 3, ¿no? Tenemos el presente, que señala el momento en el que se realiza la acción. Tenemos el pasado, cuando ya se realizó la acción. Y tenemos el futuro, cuando recién se va a realizar la acción. Esos son los 3 tiempos. Pero estos 3 tiempos yo los voy a clasificar de la siguiente manera. Lo voy a dividir en tiempos simples y voy a dividirlo en tiempos compuestos. ¿Ya? Tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples están conformados por una sola palabra.
Los tiempos compuestos están conformados por dos palabras. ¿Qué palabras, profesor? Los tiempos compuestos están conformados por dos palabras. Acá va a aparecer el verbo auxiliar. Va a haber un verbo auxiliar, el verbo auxiliar haber, más el participio pasivo. Verbo auxiliar haber, más participio pasivo. Participio pasivo es el que termina en ado, ido, tochoso. ¿Ya? El que se conjuga es el verbo haber, ¿no? Vamos a ver entonces, mira, tiempos simples. Aquí a quienes tenemos, profe. Acá está el presente. Ahí está el presente. Pretérito indefinido, pretérito imperfecto, futuro imperfecto, futuro condicional. Esos son mis tiempos simples. Tiempos compuestos. Pretérito perfecto, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfecto, futuro perfecto y futuro condicional. Esos son mis tiempitos. ¿Ya? ¿Cómo lo conjugamos? Mira. Acá dice. Yo amo. Ahí está, mira. Yo amo. En presente, yo amo. El verbo amar en primera persona, yo amo. Pretérito indefinido se dice yo amé. Pretérito imperfecto se dice yo amaba. Futuro imperfecto se dice yo amaré. Futuro condicional se dice yo amaría. Todos los verbos terminados en ar tienen que tener la misma terminación. Yo estudio, yo estudié, yo estudiaba, yo estudiaré, yo estudiaré. Entonces, esos son los verbos. Cuando un verbo yo lo conjugo y no varía su raíz ni su terminación al momento de conjugarse, a eso se llama verbo regular. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que aprender acá, mira, es las terminaciones y ya sabes en qué tiempo está, ¿no? Amaba, pretérito imperfecto. Haré, si termina en haré, futuro imperfecto. Haría, futuro condicional. Eso es en el caso de verbos regulares. Pero hay verbos irregulares que cuando tú conjugas, varía toda la palabra. ¿No? Toda la palabra. Entonces, por ejemplo, mira el verbo hacer. Yo hago. En pretérito indefinido, yo hice. Pretérito imperfecto, yo hacía. Futuro imperfecto, yo haré. Futuro condicional, yo haría. ¿Te das cuenta? Varía toda la palabra. Varía la raíz y la terminación. A eso se llama verbo irregular. Los verbos regulares, así lo conjugues en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, siempre la raíz se conserva. Mira acá, en segunda persona. Tú amas. Pretérito indefinido, amaste. Pretérito imperfecto, amabas. Futuro imperfecto, amarás. Futuro condicional, amarías. Am. Sigue siendo lo mismo, ¿te das cuenta? Es un verbo regular. ¿Y cómo se conjugan los tiempos compuestos? Mira, el verbo amar. En pretérito perfecto se conjuga yo he amado. He amado. En pretérito anterior se conjuga yo hube amado. En pretérito pluscuamperfecto yo había amado. En futuro perfecto yo habré amado. Y en futuro condicional yo habría amado. Esos son mis tiempos compuestos. Entonces acá lo que tienes que aprenderte es la conjugación del verbo haber. Porque mira, amado, amado, todo termina igual ahí. En el caso del verbo hacer, mira, igualito, el verbo auxiliar es igualito. He hecho, anterior, hube hecho, pluscuamperfecto, había hecho, futuro perfecto, habré hecho, futuro condicional, habría hecho. Es lo mismo. Y así le puedes cambiar cualquier verbo y esas formas del verbo haber son iguales. ¿Listo, chicos? Esos son los tiempos simples y los tiempos compuestos. Y por último tenemos el aspecto. El aspecto. ¿Cuántos aspectos tenemos? Tenemos dos aspectos. ¿Ya? Tenemos el aspecto perfectivo y tenemos el aspecto imperfectivo. El aspecto imperfectivo señala que la acción todavía no ha concluido, no ha terminado. ¿Ya? Y el aspecto perfectivo me dice que la acción ya concluyó, ya terminó. Mira, yo digo, estudio, yo estudio, quiere decir que en ese momento lo estoy haciendo. Yo estudiaba, quiere decir que en el pasado yo estaba realizando esa acción, pero se interrumpe, no la llego a concluir.
No es lo mismo decir yo estudié derecho, que indica que yo ya terminé, sería perfectivo, a decir yo estudiaba derecho. Cuando tú dices yo estudiaba derecho, quiere decir que lo estaba haciendo, pero se interrumpió y no llegué a concluir los estudios. Por eso es imperfectivo. ¿Ya? Estudiaré. Mira, la acción recién se va a realizar. Eso también es aspecto imperfectivo. Y el aspecto perfectivo es cuando la acción ya concluyó, ¿no? Yo estudié derecho o estudió derecho en tiempo pasado, es perfectivo. He estudiado derecho. Había estudiado derecho. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, perfectivo, cuando la acción concluye o se da por concluida, y el imperfectivo, cuando la acción no se ha concluido, se sigue realizando o recién se va a realizar. ¿Por qué te lo he puesto así? Mira, fácil. Mira, todos los tiempos simples siempre están en aspecto imperfectivo. Y todos los tiempos compuestos siempre están en aspecto perfectivo. Es el chiste. El único tiempo simple que está en aspecto perfectivo es este, el pretérito indefinido. Es el único, ¿ya? El pretérito indefinido es el único que está en aspecto perfectivo. De ahí todos los tiempos simples están en aspecto imperfectivo. Y todos los compuestos siempre son perfectivos, sin excepción. ¿Listo, campeones? Para que no estés analizando y filosofando todavía. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Muy bien. Listo, listo. Muy bien. Entonces pueden capturar la imagen si quieren para que tengan ahí el esto. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hasta ahí entonces con los accidentes gramaticales del verbo. ¿Ya? Los accidentes gramaticales. Ahora vamos a hablar de las clases de verbos. Clases de verbos. A ver, vamos a hablar de las clases de verbos. Listo. Veamos clases de verbitos. A ver, me dice, tomando en cuenta un criterio semántico, o sea, su significado, vamos a tener dos clases de verbos, ¿ya? En primer lugar tenemos los verbos copulativos. A los verbos copulativos también se les llama verbos atributivos. Verbo copulativo o verbo atributivo. ¿Por qué se le llama así? Porque estos verbos carecen de significado pleno, son incompletos. Entonces, para poder complementar su significado, necesitan sí o sí de un atributo. Sí o sí necesitan de un atributo. ¿Ya? Los verbos copulativos unen, sirven como enlace entre el sujeto y su atributo, nada más. Pero tiene que haber ese atributo sí o sí. ¿Cuáles son mis verbos copulativos? Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, yacer, soler, permanecer, quedar, resultar. Pero los más importantes son ser, estar, parecer. Pero para que ser, estar, parecer sea un verbo copulativo, tiene que tener sí o sí un atributo. Sí o sí. ¿Ya? Ahora, el atributo, chicos, ¿qué es? El atributo puede ser un sustantivo o también una frase sustantiva. Puede ser un adjetivo o una frase adjetiva. La cosa es que expresa una cualidad del sujeto en el predicado. Después del ser, estar, parecer. ¿Ya? Dice, por ejemplo, Carlos es inteligente. Carlos es inteligente. Mira, acá yo tengo el verbo es. Este verbo es, en este caso, es copulativo. Sí, profesor. ¿Por qué? Porque estoy uniendo al sujeto Carlos con el atributo inteligente. Carlos es inteligente. El inteligente es Carlos. ¿Te das cuenta? Hay una relación estrecha
entre el atributo y el sujeto. Entonces, cuando yo encuentro eso, Carlos es inteligente. El inteligente Carlos. Mira, hay un atributo. Si es que hay atributo, acá yo puedo decir que el verbo es un verbo copulativo. Pero, por ejemplo, miren el siguiente caso. Yo digo, la fiesta es en tu casa. La fiesta es en tu casa. Mira, en este caso tengo el sujeto fiesta. ¿Ya? Tengo el sujeto fiesta. Díganme, chicos, ¿tu casa es el atributo de la fiesta? ¿Tu casa es fiesta? Tu casa no es fiesta y la fiesta no es casa. ¿Te das cuenta? Tu casa no es el atributo de fiesta. Esto simplemente sería un circunstancial de lugar. Acá es circunstancial de lugar. Pero no hay atributo. Si me diría la fiesta es hermosa, la fiesta estuvo hermosa, estuvo bonita, ahí sí sería atributo. Pero este es circunstancial de lugar nada más. En este caso el verbo es, como no tiene atributo, voy a decir que el verbo es, en este caso, es un verbo no copulativo. En este caso el verbo es verbo no copulativo. Recuerda, ser, estar, parecer es copulativo cuando tiene atributo. Si no tiene atributo, no es copulativo. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas Sí, hasta ahí? profe. Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los verbos predicativos. Los verbos predicativos también son llamados verbos no copulativos. Verbo predicativo o verbo no copulativo. ¿Ya? No copulativo. No copulativo. ¿Por qué se llama verbo no copulativo? Verbo no copulativo. ¿Por qué, profesor? Porque estos verbos sí no solo funcionan como nexo. Copulativo diría de unión, nexo. Entonces, verbo no copulativo porque no es nexo. Estos verbos sí tienen significado por sí solos. Señala la acción, condición. Por lo tanto, pueden formar oraciones por sí solos o predicados por sí solos. Pues se llaman predicativos también. ¿Ya? Estos verbos sí tienen significado por sí mismos. Ahora, estos verbos predicativos los puedo dividir en dos. Acá vamos a tener los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Verbo transitivo y verbo intransitivo. Los verbos transitivos, dice, se llaman así porque dejan pasar la acción para que recaiga en otro sujeto. A este sujeto que recibe la acción se le llama complemento directo. Entonces yo digo, verbo transitivo es aquel que tiene objeto directo. ¿Ya? Verbo transitivo es aquel que tiene objeto directo. Con objeto directo. Y el verbo intransitivo es cuando la acción no recae en un ser. Entonces, un verbo intransitivo no necesita de un objeto directo, sin objeto directo. Entonces, la diferencia entre el transitivo y el intransitivo es la presencia del objeto directo. El transitivo tiene que tener objeto directo, el intransitivo no tiene objeto directo. Ahora, ¿te acuerdas que había ciertas preguntitas para reconocer el objeto directo? Entonces acá las aplicamos. Si yo digo, por ejemplo, yo como manzanas. Yo como manzanas. En este caso tengo el verbo comer. Dígame, el verbo como, chicos, ¿será transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo. Porque transitivo, ¿no? Yo realizo la acción de comer y la acción de comer recae sobre las manzanas. Si hago la pregunta de objeto directo, digo, ¿qué es lo que como? Manzanas. Manzanas es el objeto directo. Si hay objeto directo, por lo tanto, este es un verbo transitivo. ¿Qué es lo que como? Manzanas.
También se puede hacer la pregunta ¿a quién? ¿No? ¿A quién más el verbo? Pero si yo digo, por ejemplo, en la oración, yo como aquí. En este caso, chicos, el verbo comer, yo como, la acción de comer, ¿en quién recae? ¿Qué es No lo que recae como? ¿Hay respuesta? No. No recae No. nada. No. No recae en nadie. ¿Sí? ¿Qué es lo que como? No hay. ¿A quién como? No hay. Como no hay objeto directo, este será un verbo intransitivo. ¿Te das cuenta? Un mismo verbo puede ser transitivo o intransitivo, dependiendo del contexto, ¿no? De la oración. Listo, estos son los transitivos e intransitivos, ¿ya? Ahora, los verbos los verbos, los verbos transitivos los vamos a dividir en dos, en reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. El transitivo se divide en dos, ¿ah? Reflexivos y recíprocos. ¿Ya? Reflexivos y recíprocos. ¿Por qué son transitivos? Porque estos siempre van a tener objetos directos. Siempre. Pues se llama reflexivo porque en este caso la acción que realiza el sujeto recae sobre él mismo. ¿Ya? La acción que realiza el sujeto recae sobre él mismo. Estos verbos reflexivos siempre tienen que ir acompañados por los pronombres métese. Métese. Si no tiene esos pronombres, no es reflexivo. Tiene métese. Y estos pronombres cumplen la función de objeto directo o de objeto indirecto. Ahora, para comprobar de que realmente yo estoy con un verbo reflexivo, yo le voy a acuñar el refuerzo a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo. Si acepto esos refuerzos, es reflexivo. Mira acá. Acá dice, yo me lavo. Yo lavo y la acción de lavar recae en mí. ¿Te das cuenta? Acuñado el refuerzo, yo podría decir, yo me lavo a mí mismo. Tú te lavas a ti mismo. Él se lava a sí mismo. Quiere decir que el verbo lavar en este caso sí es verbo reflexivo. ¿Te das cuenta? Los verbos recíprocos. En los verbos recíprocos hallamos un sujeto múltiple, o sea, puede haber dos o tres o cuatro sujetos. Varios sujetos, ¿no? Mínimo dos. En los verbos recíprocos también vamos a encontrar pronombres. Un verbo recíproco va acompañado por los pronombres nos o se. Este pronombre nos o se cumple la función de objeto directo o objeto indirecto. Para comprobar si el verbo es recíproco, yo le voy a acuñar el refuerzo mutuamente. Si acepta ese refuerzo, es recíproco. Nosotros nos miramos. Ah, profe, yo podría decir entonces, nosotros nos miramos mutuamente. ¿Qué quiere decir? Yo te miro a ti, tú me miras a mí. Esos son recíprocos. ¿Ah? Ahora, dentro de los verbos intransitivos, ¿a quién tengo yo? Tengo al verbo cuasi reflejo. Verbo cuasi reflejo. El verbo cuasi reflejo se llama así porque parece reflexivo, pero no es reflexivo. Un verbo cuasi reflejo necesariamente tiene que ir con pronombre. Puede ser mete, se, nos, o, se. ¿Ya? Pero este pronombre solo está para que ayude en la conjugación del verbo. Los pronombres acá no cumplen ninguna función. ¿Ya? Un verbo cuasi reflejo, entonces, no acepta ni el refuerzo a sí mismo, a ti mismo, no acepta ni el refuerzo mutuamente. Por ejemplo, ella se arrepiente. Mira, ella es el sujeto, realiza la acción de arrepentirse. Yo puedo decir, ella se arrepiente a sí misma. No. Puedo decir, ella se arrepiente mutuamente. Tampoco. ¿Te das cuenta? La acción de arrepentirse no retorna a ella. Este pronombre acá no reemplaza a nadie. No es ni objeto directo ni objeto indirecto. ¿Cómo se llama, profesor? A eso se le llama signo cuasi reflejo. Signo cuasi reflejo. ¿Listo? Entonces ya sabes cómo reconocer un reflexivo, un recíproco y un cuasi reflejo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Profe, ¿puede volver a explicar el cuasirreflejo? Ya, mira así fácilmente. Si tú ves que un verbo está acompañado del pronombre me-se, le haces el refuerzo, le acuñas el refuerzo a sí mismo, a mí mismo, a ti mismo. Si está acompañado del no-se, le haces el refuerzo, le acuñas el refuerzo mutuamente. Si le haces el refuerzo y no acepta ninguno de los dos, automáticamente ese verbo es cuasirreflejo. Automáticamente. Mira acá. Yo digo, yo me lavo. Ahí está, yo me lavo. La acción de lavar ¿en quién recae? En mí. Y este me representa a mí. ¿Te das cuenta? Acá, nosotros miramos. ¿A quién miramos? A nosotros. Yo te miro a ti y tú me miras a mí. ¿Te das cuenta? Ahí, como la acción retorna, es objeto directo, es objeto directo. Pero en este caso no puedo hacer eso. Ella se arrepiente. Ella arrepiente. ¿A quién se arrepiente? ¿A ella misma? No. ¿Te das cuenta? La acción no retorna. Yo no puedo decir ella se arrepiente a sí misma. Tampoco puedo decir ellas se arrepienten mutuamente. La acción, te das cuenta, no retorna al pronombre. Este pronombre que se le acompaña no es ni objeto directo ni objeto indirecto. No representa a nadie. Solo está ahí para que se pueda conjugar el verbo. ¿Cómo se llama eso? A eso le llamamos signo cuasirreflejo. Si no acepta el a sí mismo, a ti mismo, si no acepta el mutuamente, ahí es cuasirreflejo, de frente. ¿Ya? Listo. Borramos la pizarra. Ahora vamos a hablar de una clasificación morfológica. Clasificación morfológica. Acá vamos a hablar en primer lugar verbos regulares y verbos irregulares. Verbos regulares cuando varía la raíz o la desinencia al momento de conjugarse. Por ejemplo, el verbo comer. Comer, su raíz es com. Com. Así yo diga comes, comiera o comáis, mira, la raíz sigue siendo la misma. Es un verbo regular. Pero si yo conjugo el verbo jugar, por ejemplo. Jugar, su raíz es jug. En primera persona del presente, ¿cómo se conjuga, chicos? Yo juego. ¿Varió la raíz o no? Acá es jug y acá dice jueg. Ya varió la raíz, por lo tanto el verbo jugar es irregular. ¿Ya? Entonces, verbo regular. Verbos que al conjugarse no varía la raíz ni la terminación. Verbo irregular. Verbos que al conjugarse varía la raíz o la conjugación. Basta que con cualquiera de los dos. No los dos al mismo tiempo, sino cualquiera de los dos. Basta que varíe una letrita y es irregular. De ahí tenemos los verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que carecen de sujeto. Ya, verbos impersonales son aquellos que carecen de sujeto. No existe el sujeto. Presenta el sujeto nulo o sujeto cero. ¿Ya? Sujeto nulo o sujeto cero. ¿Cuáles son estos verbos? Acá tenemos los verbos climáticos. Tenemos el verbo haber, el verbo hacer, el verbo ser, estar, cuando se refieren al tiempo, y la construcción ser más verbo. Verbos climáticos. Ayer llovió, hoy granizará. Esos verbos son climáticos porque nadie realiza esa acción, son impersonales. El verbo haber siempre es impersonal y siempre lo voy a conjugar en tercera persona del singular. Hay, había, habrá, hubo. Son verbos impersonales cuando están solitos, ¿ya? El verbo ser, estar, cuando se refiere al tiempo. Por ejemplo, si yo digo, ya es tarde. ¿Quién es tarde? No hay respuesta. Nadie es tarde. No vas a confundir el sujeto cero con el sujeto tácito. El sujeto cero no existe. El sujeto tácito se sobreentiende. Con estos verbos, el sujeto ni siquiera se sobreentiende.
simplemente no existe, ¿ya? C más verbo, mira. Todo lo que parece un anuncio así, ¿no? Se vende menú. ¿Quién lo vende? Pues no sabemos. No se puede ubicar el sujeto. No hay un pronombre que encaje ahí. No puedo decir, él se vende, tú se vende, yo se vende. No, no encaja ninguno. ¿Te das cuenta? Esos son los verbos impersonales. Aquellos cuyo sujeto no existe, pues no se puede ni siquiera presuponer. A eso se llama sujeto cero. Y los verbos impersonales, chicos, son verbos defectivos. ¿Qué es un verbo defectivo? Verbo defectivo es aquel verbo que carece de alguna conjugación. Los verbos personales son los que conjugan en tercera persona del singular. No tienen primera ni segunda persona. Por eso son verbos defectivos. El verbo concernir, el verbo atañer, igual. Son verbos que se conjugan solo en tercera persona, no en primera. Ni en segunda. ¿Listo, chicos? Esos son los verbos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, no hay preguntas. Entonces pasamos a la parte de práctica. Hay otra cosita. Los verbos impersonales siempre forman oraciones unimembres. Como no hay sujeto, solo vamos a encontrar el predicado. Entonces, siempre se les llama oraciones unimembres a aquellas oraciones que tienen verbo impersonal. ¿Ya? Veamos acá. Primera preguntita dice. A ver, respondamos todos chicos a participar. A ver, vamos a empezar. Primera pregunta. De noche. ¿Con cuál de los verbos es unimembre? O sea, es impersonal. Con la E, ¿sí o no? Claro, enano. Yo digo, era de noche. ¿Quién era de noche? Nadie, pues nadie es de noche. Él trabaja de noche, él dormía de noche, él vive de noche, él llegó de noche. Pero en el caso de era, no hay sujeto. Entonces, como no hay sujeto, ahí estaría formando una oración unimembre. Y sería un verbo impersonal. ¿Ya? Ahí vamos en la 2. Los verbos transitivos se caracterizan por reclamar en la oración. Un objeto directo. Reclaman un objeto directo. Muy bien. En la 3, señala el enunciado donde se encuentre un verbo personal en pretérito pluscuamperfecto. A ver, ¿cuál era el verbo auxiliar en el pretérito pluscuamperfecto? La D. La D, ¿no? Había más participio pasivo. Había jugado toda la noche. Muy bien. Había jugado toda la noche. Había más participio pasivo. Este es un verbo compuesto. No te vas a confundir acá, mira. El hay, el hubo, el había están solos. Están como verbos principales. Y cuando están como verbo principal, te dije que son impersonales, ¿sí o no? Acá es como un solo verbo nada más. En cambio, cada vez que yo vea el verbo haber al lado de un participio pasivo, aquellas palabras que terminan en ado, ido, ahí siempre forman verbo compuesto. Y el había es del pluscuamperfecto, ¿ya? La respuesta es la alternativa D. Bien. A ver, vamos a ver con la siguiente, la 4.
Esta no. Vamos a ir acá. María dibujó un paisaje bellísimo. El verbo dibujó es. Transitivo. Amigo. Nano. Enano. Transitivo. ¿Por qué, profesor? Porque acá es el verbo, yo hago la pregunta. ¿Qué es lo que dibujó? Un paisaje, objeto directo. Como hay objeto directo, este es un verbo transitivo. Listo. Enano. Siguiente pregunta. Oración con verbo irregular, regular, irregular. En primer lugar, busca alternativas donde haya 3 verbos, ¿no? Y para darte cuenta que es regular, irregular, conjúgalo en primera persona del presente siempre. Ahí ya varía ya. A ver, mira, te ayudo. En la A tengo pido y bajes. Solo hay 2 verbos, descartado. En la B, pido, firmes. Solo hay 2 verbos, descartado. En la C, quisiera, ames y suelo mirar. Acá sí hay 3 verbos. En la D, dime, vendrás. Acá solo hay 2 verbos, descartado. En la E, suelo subir, acostumbro bajar, satisfago. Listo. A ver, quisiera, del verbo querer. Del verbo querer, la raíz es quer. ¿Ya varió o no varió la raíz? Sí, varió. Varió, ¿no? Sí. Porque ahí dice profesor. ya es, este es irregular. Esta es irregular, ¿ya? Amar. Amar sabemos que es regular, ¿sí o no? Yo amo, tú amas, claro. Regular. Suelo mirar. Yo suelo mirar. El verbo soler, mira, yo suelo, tú sueles. ¿Ya varió o no? Sí, varió. Entonces es irregular. ¿Esa sería la respuesta o no? La C. La C, listo. Esa es la Casita. respuesta. Muy bien. Así de fácil, ¿ves? Sencillo. A ver, mira, los infinitivos. Profesor, ¿qué es un infinitivo? Los infinitivos son aquellas palabras que terminan en ar, ir. Son verboides. Y los infinitivos no son verbos. Funcionan como sustantivos. ¿Ya? Pero pueden funcionar como verbo cuando forman parte de una perífrasis verbal. Si yo digo, por ejemplo, amar, comer, vivir, así solitos son sustantivos. Pero si yo digo, por ejemplo, a ver, si yo digo, acá la oración, voy a ir, acá hay un infinitivo. Si yo digo, iré, o por ejemplo digo acá, por ejemplo, a ver, digo, debe estudiar. Mira, en este caso tengo infinitivo, pero cuando yo veo que el infinitivo está con un verbo auxiliar, ya funciona como perífrasis verbal. Entonces, los infinitivos funcionan como verbos cuando forman parte de una perífrasis verbal, un verbo conformado por varias palabras. ¿Ya? Esa sería la respuesta. A ver, vamos con la siguiente. Sí, Marisol. Los copulativos siempre son intransitivos. Jamás van a tener objeto directo. El ser está al parecer, no tiene objeto directo. Siempre son intransitivos. A ver, en la 8, chicos. ¿Cuál es la oración que presenta un verbo en futuro condicional? Futuro condicional. La D. Acuérdate de las terminaciones, ¿ah? Amo, Dado. amé, amaba, amaré, amaría, La E. La E, la E, la E, la E. perdonaría.
Ahí está. ¿Regresaremos pronto? No. Podría. Acá está. Podría. Muy bien. 2 y 4. Ahí tenemos verbo en futuro condicional. Perdonaría. Podría. Entonces, respuesta es nano. 2 y 4. En la 9. ¿Qué alternativa presenta dos verbos en modo subjuntivo? Ana. Modo subjuntivo. Recuerda que para el modo subjuntivo le acuño el refuerzo ojalá. Casa. ¿Acepto o no acepto los refuerzos? Ojalá comprara muchos juguetes. Ojalá los regalara. ¿Está bien o no? Sí, ¿no? La respuesta sería la C. Sí, Esos dos verbos acepto ojalá. Ojalá comprara juguetes, ojalá los regalara. La respuesta sería la C. Listo, ¿ves? Así de fácil. A ver, en la 10. ¿En qué oración no existe verbo copulativo? ¿En qué oración no existe verbo copulativo? En la A. La A. C, en la C. La C. A ver. El corredor parece cansado. Mira, parece. Corredor, cuando tú veas, le quitas el verbo copulativo y tiene que quedar un sustantivo con su adjetivo. Si yo le quito parece, parece cansado. ¿Tiene sentido, ¿sí? Entonces sí es copulativo. Después del partido, los ánimos están tranquilos. El verbo están. Los ánimos tranquilos. ¿Te das cuenta? El examen resultó complicado. Examen complicado. ¿Te das cuenta? Mira, adjetivo es atributo. Adjetivo es atributo. Adjetivo es atributo. O sea, ahí sí son copulativos. En el fondo está el detalle. A ver, está. ¿Dónde está el detalle? En el fondo. Esto sería atributo o circunstancia del lugar. Circunstancia del lugar. Circunstancia del lugar. Claro. Circunstancia del lugar. No es atributo. Entonces, si no tiene atributo, acá el verbo está es un verbo no copulativo. La respuesta sería la D. ¿Te das cuenta? A ver, comprobamos el otro. En esas circunstancias el caballero es atento. Si le quito el es, ¿qué me queda? Caballero, atento. Sí es atributo. ¿Te das cuenta? Entonces la respuesta sería la D. Listo, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Todo claro. Muy bien. Entonces ya tienen de tarea, chicos, resuelvan los ejercicios de la guía que se les ha mandado. Practiquen, ya practiquen. Yo me despido. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta la próxima. Chau. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Cuídese. Gracias por la clase. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Cuídese. Chao, muchachos. Nos vemos.